Repaso del programa Aprende en Casa, Ciencias 1, Biología. En esta semana el aprendizaje esperado es explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo, con énfasis en reconocer sistemas del cuerpo humano como es el digestivo, respiratorio y circulatorio. En sesiones anteriores aprendiste que estamos formados por células. Aprendiste también la estructura y función de esas células. Aprendiste que las células forman tejidos, que los tejidos forman órganos y que los órganos forman sistemas. Por lo tanto, es momento de aprender cada uno de los sistemas que forman nuestro cuerpo. Comencemos con el sistema digestivo. El aparato digestivo, de manera general, se encarga de transformar los alimentos sometiéndolos a una serie de procesos químicos y mecánicos para liberar sus nutrimentos o nutrientes, que luego son absorbidos y transportados por la sangre para llegar a todas las partes de tu cuerpo y brindarle la energía necesaria. Pero antes de continuar, es importante preguntarnos, ¿es lo mismo alimentación, nutrición y digestión? Estas tres funciones muy importantes y que en ocasiones se confunden no son lo mismo y debe de quedar muy claro antes de continuar con este aprendizaje. La alimentación es como tal el acto de introducir algún producto comestible o natural o industrial a la boca. Es como tal el hecho nada más de consumir algo. La digestión ya es el proceso por el cual los alimentos se transforman en sustancias más simples, es decir, en nutrimentos, para que puedan atravesar la pared intestinal y llegar a todas las partes de tu cuerpo. Ese es el proceso de digestión, es la transformación del alimento. Y la nutrición es como tal un proceso en el cual esos nutrimentos llegan a tu célula y le proporcionan la materia y energía necesaria para realizar sus funciones. Ahora bien, comencemos con el aparato digestivo. El aparato digestivo comienza en la boca, ¿sí? En la boca se encuentran los dientes y son los encargados de triturar el alimento. Con ayuda de las glándulas salivales y la lengua, va a transformar ese alimento en bolo alimenticio. Pero, ¿qué es el bolo alimenticio? Bueno, esto es muy sencillo, es simplemente el nombre que recibe el alimento una vez que es triturado por los dientes. Por ejemplo, en este caso la niña se está comiendo una manzana. La manzana como tal sería el alimento, pero una vez que esa manzana entra a la boca y es triturada por los dientes, se va a convertir en bolo alimenticio. Posteriormente, el esófago, gracias a esos movimientos peristálticos, van a ayudar a que ese bolo alimenticio pase desde la garganta hasta el estómago. Entonces, su función del esófago es simplemente llevar el bolo de la boca al estómago. Hasta el momento llevamos dos órganos, boca y esófago. Posteriormente viene el estómago. En el estómago, con ayuda del jugo gástrico y sus potentes movimientos musculares, ayudan a la digestión de los alimentos. Es muy importante mencionar que en el estómago se transforma el alimento en una mezcla ácida parcialmente digerida llamada quimo. Es decir, aquí llega el bolo alimenticio y al mezclarse con estos ácidos y con esos movimientos del estómago se va a convertir en quimo. Aquí puedes ver nuevamente la imagen, cómo llega el bolo por el esófago, llega al estómago, se mezcla con los ácidos y aquí ya no se va a llamar bolo alimenticio como es en la boca. En el estómago ya se le va a conocer como quimo. La función importante, por lo tanto, del estómago es mezclar los alimentos o el bolo con los jugos gástricos y convertirlo en quimo. De esta manera, ayudan en la digestión. Hasta el momento llevamos boca, esófago y estómago. Después del estómago viene lo que es el intestino delgado.
Este es un tubo delgado que puede llegar a medir hasta 7 metros en los adultos. Aquí, una vez que el estómago libera el quimo, al intestino delgado, se realiza una digestión con ayuda de enzimas y otras secreciones digestivas procedentes del hígado y del páncreas, hasta formar lo que es el quilo para pasar posteriormente al intestino grueso. Pero describamos a detalle cómo es que participa este hígado y páncreas. Muy bien, observa la imagen. Aquí se ve cómo llega el quimo del estómago, vamos a suponer que aquí está el estómago, no se ve en la imagen, llega al intestino delgado, ese quimo alimenticio, pero al momento de entrar a la primera parte del intestino delgado, el hígado, que es este que tenemos aquí, que produce la bilis, la cual se almacena en esta bolsita verde que es la vesícula biliar, esta bilis ayuda a digerir las grasas. Entonces, una vez que llega aquí el quimo alimenticio, el hígado, vierte lo que es la bilis, aquí a la porción del intestino delgado, la primera porción. Por su parte, el páncreas, que es el que vemos en color amarillito, elabora también jugos pancreáticos que ayudan a la digestión de los alimentos. Entonces, al igual que el hígado, al momento de que llega el quimo a la primera porción del intestino delgado, ambos vierten sus sustancias que ayudan en esta porción a continuar la digestión de los alimentos. Ahora bien, después de que participa el hígado y el páncreas, si nosotros tomáramos una pequeña porción de tu intestino, que sería esto, y lo cortamos, lo observáramos por dentro, se podría ver como unas vellosidades, como un cepillito, que aquí puedes ver las vellosidades con más detenimiento. Estas vellosidades lo que ayudan es a realizar la absorción de los nutrimentos. Y esta es la principal función del intestino delgado. Entonces, es aquí donde se absorben los nutrimentos y estos atraviesan la pared del intestino delgado, llegan a la sangre y se distribuyen a todo tu cuerpo. Si lo observáramos en esta imagen, aquí es el alimento, entra a la boca, se convierte en bolo, pasa por el esófago, llega al estómago en donde se mezcla con los ácidos gástricos, pasa a la primera porción del intestino delgado en donde el hígado y el páncreas pues vierten lo que es la bilis y los jugos pancreáticos, ayudan a la digestión, continúa viajando por aquí lo que es el quilo y en esta porción, en esta parte del intestino delgado se absorben todos los nutrimentos que consumiste en los alimentos, pasan a la sangre y de ahí viajan a todo tu cuerpo. Simplemente para recapitular, las 3 palabritas importantes sería alimento, entra a la boca y se convierte en bolo, llega al estómago y ya no es bolo, ya es quimo, y al llegar al intestino delgado ya no es quimo, ya se le conoce como quilo. Son muy sencillas. Al momento llevamos boca, esófago, estómago, intestino delgado, sí, con sus órganos accesorios que sería el hígado y el páncreas, y por último tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es de casi 1.5 metros y es más corto y ancho que el intestino delgado, aquí lo puedes observar. Aquí sería el intestino delgado por dentro y alrededor el intestino grueso. En este órgano pues llega todo lo que sobra de la digestión. Y aquí habitan bacterias que viven de esos nutrimentos que no fueron absorbidos en el intestino delgado. La principal función del intestino grueso es como tal absorber el agua y las sales. Al momento de pasar por aquí se absorbe el agua y las sales y se va dando la consistencia a esas heces. Además de que se elaboran ciertas vitaminas. Al concluir la absorción, el material restante, es decir, lo que ya se absorbió aquí de agua, de sales, lo que queda que no se absorbió en el intestino delgado, se compacta en heces semisólidas, las cuales se transportan mediante movimientos peristálticos hasta llegar al recto y ser expulsados al exterior.
Entonces aquí concluiríamos con todas las partes de nuestro aparato digestivo. Haciendo un breve resumen, ingresa el alimento, se convierte en bolo, baja ese bolo por el esófago, gracias a los movimientos peristálticos, llega al estómago en donde se mezcla con los jugos gástricos, continúa la digestión. Posteriormente pasa al intestino delgado. Recuerda que en la primera porción del intestino delgado es donde se mezcla con los jugos pancreáticos y con la bilis. Continúa el recorrido por el intestino delgado, por todo el intestino delgado, ese kilo alimenticio, y es aquí donde se absorben todos los nutrimentos para pasar a todas las partes de tu cuerpo. El resto que no se absorbió de ese kilo, pues va a pasar al intestino grueso, en el cual se va a absorber el agua, sales, se compacta las heces para posteriormente ser expulsadas a través del recto. El reto de esta semana es que dibujes en tu libreta el aparato digestivo y que identifiques con una flecha cada uno de los órganos que forman el aparato digestivo como tal. Puedes apoyarte en tu libro de texto en la página 92 y también se te pide que escribas la función que realiza cada órgano. Por ejemplo, aquí sería en la boca y la función que realiza. Así lo tienes que hacer con cada uno de los órganos. Vamos a continuar con el sistema respiratorio. La respiración ocurre de una manera rítmica y automática, sin tener que pensar conscientemente en ella. Pero, a diferencia del músculo cardíaco, los músculos utilizados en la respiración no se activan solos. Cada contracción es estimulada por impulsos de células nerviosas. Dichos impulsos se originan en el centro respiratorio, que se localiza en la médula oblonga, mejor conocida como bulbo raquídeo, una parte del cerebro que se encuentra justo arriba de la médula espinal. Y al hablar del cerebro, médula espinal y células nerviosas, nos estamos refiriendo al sistema nervioso. El cuerpo humano se divide en sistemas para su estudio, pero en realidad todos ellos están relacionados e intercomunicados para llevar a cabo y realizar todas las funciones. Las células del cuerpo requieren abundante y continuo aporte de oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. La función del aparato respiratorio es proporcionar oxígeno a nuestro cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono. El sistema respiratorio está formado por tres grandes elementos. La vía respiratoria alta, conformada por las vías nasales o nariz, faringe, laringe, epiglotis y tráquea, que lo vemos en la imagen en color azul. Por la vía respiratoria baja, los pulmones, bronquios, bronquiolos y alvéolos, que lo vemos en color verde. Y por algunos grandes complementos como son los músculos intercostales y el diafragma, que colaboran en el proceso de respiración. Hablando de las funciones de cada una de las partes del sistema respiratorio, los pulmones, un dato curioso, el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. El pulmón derecho se compone por 3 lóbulos con sus respectivos segmentos broncopulmonares, a diferencia del izquierdo, que se compone por 2. Si ustedes quieren saber por qué, los invitamos a estar en la siguiente clase. El pulmón izquierdo bombea sangre al resto del cuerpo. Así, el oxígeno en los glóbulos rojos se transporta desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes. La nariz y su cavidad nasal es la primera parte del sistema respiratorio, y es por donde entra el aire para comenzar el proceso de respiración y sale el aire, también puede salir por la boca, en el proceso de exhalación.
La boca, que no la mencionamos aquí, pero sí tiene un papel fundamental o importante, que es en el proceso de exhalación, como ya les dije, pero también podemos inhalar a través de la boca. Sin embargo, eso nos causaría una serie de datos o síntomas que no serían muy agradables, pero sí es importante mencionar. La faringe es un conducto mucoso que comunica la boca con el esófago. Contribuye a la respiración y a la fonación, es decir, a la creación de la voz. Se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La epiglotis es un órgano súper pequeñito, pero muy importante. ¿Por qué? Porque evita que el alimento pase o entre a través de la tráquea al sistema pulmonar y nos cause un ahogamiento. La tráquea es un tubo que conecta la nariz y la boca con los bronquios y los pulmones. Su función es brindar una vía abierta al aire que inhalamos y exhalamos. Los bronquios son dos tubos que se ramifican desde la tráquea y llevan el aire a los pulmones. Los bronquiolos es una ramificación, son pequeñas ramitas de los bronquios que nos dan lugar a los alvéolos. Los alvéolos, en lo personal y en muchas literaturas, se considera la parte fundamental del sistema respiratorio. Enseguida vamos a platicar por qué. Los alvéolos son pequeños sacos que se encuentran al final de los bronquios. En ellos el oxígeno es intercambiado por el dióxido de carbono. En la sección de los complementos, los músculos intercostales son los que nos ayudan a expandir la cavidad torácica y el diafragma nos ayuda a hacer la contracción pulmonar. Las fases de la respiración. La respiración se divide en tres fases: inhalación o inspiración, el intercambio gaseoso, que es la fase más importante y más grande del proceso respiratorio, y la fase de exhalación o expiración. En la fase de inhalación, esta fase nos permite tomar del exterior el aire rico en oxígeno e introducirlo a los pulmones. Esto con la ayuda del diafragma. La contracción la hacen los músculos intercostales, y esto ayuda a un descenso del diafragma para que abra más campo en la cavidad torácica y pueda producirse este proceso. La fase de intercambio gaseoso. Esta es una fase grandiosa. Esta fase tiene lugar en el alvéolo pulmonar. ¿Recuerdan que hablamos de esta pequeña partecita? Bien, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, por la laringe, continúa por la tráquea, entra a los bronquios, sigue por los bronquiolos y llegamos a los alvéolos. Estos pequeños sacos, cuando el aire entra, se inflan, ¿sí? Se inflan captando todo ese aire lleno de oxígeno. Los alvéolos contienen unas pequeñas redes llamados capilares. En esta parte de los alvéolos es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Por medio de un proceso llamado difusión, donde el gas se va hacia donde hay menos cantidad, el aire con oxígeno entra y en la red capilar el oxígeno es tomado por los glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos
los llevarán hacia el corazón, proveyendo al corazón de toda esa sangre oxigenada para que pueda distribuirlo a todos los órganos y continuar funcionando correctamente. Cuando este proceso pasa, la sangre regresa convertida en sangre con dióxido de carbono del corazón y este dióxido de carbono regresa al alveolo pulmonar. ¿Recuerdan que primero salió y se fue hacia los capilares? Bien, en esta fase el dióxido de carbono sale del capilar, regresa al alveolo pulmonar para que mediante el proceso de expiración pueda salir del cuerpo. ¿Por qué es importante que salga del cuerpo el dióxido de carbono? Porque si no, nos causa una intoxicación. Bien, el proceso de exhalación y la última fase de la respiración, también llamada expiración, permite expulsar todo ese aire cargado de dióxido de carbono. Sale el dióxido de carbono y vuelve a iniciar el proceso de respiración, inhalando otra vez oxígeno. Para este proceso existe una contracción pulmonar, dada también por los músculos intercostales, una relajación y una elevación del diafragma, como para apachurrar los pulmoncitos y que salga todo ese aire rico en dióxido de carbono y no nos haga ningún daño. Como ven, el proceso de respiración es sumamente fascinante, sumamente interesante. Espero que esta clase, que este tema les llame la atención tanto como a mí. Los esperamos para un poquito más de explicación en la siguiente clase y los dejo con la maestra Lupita. El sistema circulatorio. Hasta aquí has revisado los órganos que constituyen el sistema respiratorio, cuya función es tomar el aire del medio y de él el oxígeno que se requiere. Una vez que se dé esta separación de gases en los alvéolos, entra en acción el sistema que analizarás a continuación. Como ya sabemos, a las mitocondrias de las células llega oxígeno y glucosa. Estos llegan a nuestras células y al combinarse producen ATP y dióxido de carbono. El ATP es la energía que requieren los seres vivos para realizar sus funciones y el dióxido de carbono es un gas de desecho. Pero, ¿cómo llega la glucosa y el oxígeno a nuestras células? Lo hacen a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por una red de conductos llamados arterias, venas y capilares. Y por supuesto, nuestro corazón y la sangre. A través de estos conductos llega oxígeno y nutrientes a las células y se eliminan los productos de desecho como el dióxido de carbono. El sistema circulatorio está formado por corazón, sangre, vasos sanguíneos, los cuales se dividen en arterias, venas y vasos capilares. Las funciones de cada órgano del sistema circulatorio son las siguientes. El corazón es un órgano que tiene como función bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno y es enviada nuevamente al corazón para que éste la bombee a los pulmones con el fin de recoger más oxígeno. La sangre es un líquido de color rojo que, impulsado por el corazón, circula por los vasos sanguíneos del cuerpo,
transportando oxígeno, nutrimentos y productos de desecho. Su color rojo se debe a que contiene una proteína llamada hemoglobina. Los vasos sanguíneos son tubos a través de los cuales circula la sangre. Se dividen en tres tipos principalmente, que son las arterias, las cuales se encargan de transportar la sangre rica en oxígeno y nutrientes desde el corazón al resto del cuerpo, y las venas, que transportan la sangre desde el cuerpo hasta el corazón. Los vasos capilares son los vasos sanguíneos más pequeños en nuestro organismo. Están presentes entre el sistema arterial y venoso, formando una red que los conecta. Se encuentran en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Tienen una función importante, y es que al tener unas paredes tan finas, permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Existen dos tipos de capilares, los venosos y los arteriales. Existen padecimientos que se relacionan con el sistema circulatorio. En su conjunto se denominan enfermedades cardiovasculares. Entre estas se encuentra la aterosclerosis, que consiste en el depósito de sustancias, principalmente colesterol y triglicéridos, en los vasos sanguíneos, lo cual reduce su diámetro. Existen muchos más padecimientos para los cuales hay tratamiento e incluso intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, se hace hincapié en tres cosas que podemos hacer para reducir los riesgos. Número 1. Mantener una dieta apegada a las recomendaciones del plato del buen comer. Número 2. Evitar el sedentarismo. Aunque sea en nuestra casa, tenemos que activarnos con rutinas de ejercicio. Y número 3. Consultar al médico para realizarnos chequeos de forma periódica. Ahora, chicos, vamos a continuar con la explicación de la elaboración de nuestro reto. Este reto consiste en que dibujemos y le demos color a la imagen que te estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿sí? Lo vas a dibujar y lo vas a colorear respetando los colores que están ahí, que son azul y rojo, ¿sí? Dentro del recuadro vas a escribir el nombre de los órganos y su función, ¿sí? Y una vez que ya hiciste ese paso, pues te vas a ir a contestar las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? Y número 2, escribe el nombre de los órganos que identificaste en el dibujo anterior. Recuerda que puedes comunicarte con nosotras en caso de tener dudas para resolver tus retos. Puedes hacerlo vía Teams o vía correo electrónico. Todo el éxito posible. Hasta luego.